se ha sabido acerca de esa necesidad interna por querer dirigir el CEN del PAN, el Partido de Acción Nacional? Pues obvio, ya a nivel nacional. ¿Qué me puedo platicar? El año pasado tuvimos una elección nacional y en el caso de Guanajuato la elección local. El Partido Acción Nacional se debe a los mexicanos, surge como un proyecto de ser escuela de democracia y formación de ciudadanía, no para la búsqueda del poder, aunque al paso de los años se fueron ganando algunas posiciones. Y después del resultado electoral pues hay que hacer una revisión con mucha humildad, con mucha autocrítica y de cara y de frente al país, qué es lo que tiene Acción Nacional, al igual que los demás partidos. Y las personas lo que quieren son resultados, resultados y más resultados, no quieren pleitos, quieren eficacia. En el caso de Acción Nacional, tuvimos una Asamblea Nacional Extraordinaria el sábado pasado en la Ciudad de México, con una propuesta de una reforma estatutaria en la que adoptaron aspectos muy importantes. Primero, el 40% de los cargos internos del partido tendrán que ser de personas del mismo género. Entonces las mujeres tendrán que tener al menos el 40%, o donde haya el vuelco, pues los hombres tendrán al menos el 40%. Segundo, se está quitando la figura de adherentes. El PAN se ve movido entre los activos y los simpatizantes. Se creó una figura intermedia de adherentes. Y hay que recordar que en el PAN la fuerza más grande que tenemos es la doctrina desde 1939, es el tesoro espiritual, y la fuerza política más grande es la ciudadanía. Por ejemplo, quien les habla, Juan Carlos Romero, cuando competimos en el año 2000 para la gubernatura y ahora en 2012 para el Senado, obtuvimos del rango de 1 millón de votos. En el año 2000 éramos 8,000 panistas, entonces la proporción de 8,000 a 1 millón es muy grande. Significa que la fuerza es el depósito de confianza de la propia ciudadanía, y en el caso de la senaduría son números parecidos entre activos. Pero los adherentes fueron como un híbrido que no terminó de cuajar, entonces están reduciendo. Se pone un régimen más severo para el pago de las cuotas internas, o por ejemplo también se van a poner condiciones mediante las cuales si un militante del partido comete alguna falta administrativa, alguna falta penal, pues eso también tiene que tener repercusión en la vida propia interna del partido. Y además de esto, algo que no estaba en la agenda de la propuesta de la reforma del sábado pasado, es que a partir de ahora la militancia es la que va a elegir a los presidentes estatales y al presidente nacional, cuando hoy el mecanismo que teníamos era un cuerpo colegiado indirecto. Por ejemplo, en Guanajuato era un consejo estatal de 80 miembros que elige al presidente del comité directivo estatal, y a nivel nacional 380 consejeros nacionales para elegir el presidente nacional. Y con esta modificación, que habrá que reglamentar con mucho cuidado y detalle, pasamos de un padrón 380 a un padrón de 217,000 personas. Debo subrayar que ojalá no fuera el caso, pero somos el único partido que tiene doctrina sin cambios más que para mejorar desde el día número 1. Segundo, somos el único que tiene un padrón público y ustedes lo pueden verificar por internet. Tercero, lamentablemente somos el único que desarrolla democracias internas en esfera de cristal, claro, con muchos desgastes y con muchos riesgos. Acabamos de desarrollar aquí, por ejemplo, en Irapuato, una elección interna municipal. La diferencia entre el 1 y el 2 son 7 votos. Sí. Son elecciones muy, muy reñidas, porque a diferencia de algunos otros partidos que se entiende que tienen otra dinámica, pues lo que tienen es el peso del gran dedo o el gran Tlatuani, que es el que está decidiendo esto, y lo estamos viendo, y luego con mucho respeto porque tengo muchos amigos del PRI. El regreso del gran Tlatuani. El PRI empezaba a desarrollar ya sus competencias internas de una manera más participativa, más transparente, y regresa el presidente de la República y se convierte en el jefe del partido, y en un descuido, si esto no se acota, vamos a regresar a las viejas prácticas, que el presidente o el secretario de Gobernación le dan órdenes a un gobernador, o que los gobernadores le dan órdenes a los alcaldes. Un México que ya no teníamos y no tenemos por qué permitir, sea el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, o el partido que sea el que esté frente a todo esto. Entonces así las cosas. Se desarrolló la asamblea el sábado pasado. Se interrumpió porque llegó un momento que después del cansancio se perdió el quórum, hay que terminar de hacer la asamblea. Será prácticamente entre abril y mayo para desarrollar la asamblea. Luego el resto del país tiene
14 elecciones locales, que es una cosa que tenemos pendiente. Elecciones El año pasado, intermedias. las intermedias. Solamente una para gobernador, pero tenemos elecciones para alcaldes y ayuntamiento en 14 entidades federativas, de las 31 más la Ciudad de México. Entonces como que tenemos que pensar en una reforma. En eso, por fortuna, Guanajuato ya tuvo su relevo de ayuntamiento, su relevo de Congreso local igual. y del señor gobernador del estado, al igual que el tiempo nacional. Pero hay estados que no tienen esto. Y luego ya el relevo de la dirigencia nacional será en la primera semana de diciembre. Habrá que adecuar las reglas. Entonces sí, regresando a la pregunta de origen, pues es cuestión de preparar y esperar los tiempos. En Acción Nacional, a diferencia de otros lugares donde llega el dedazo de quién va a ser el presidente nacional, nos damos la posibilidad de ir opinando, y ahí la opinión de la sociedad y la opinión de los militantes va a ser muy importante. Y a un servidor, a Juan Carlos Romero Hicks, algunos militantes de diferentes partes del país nos han invitado a que exploremos la posibilidad de hacer una campaña en esta búsqueda. Lo estamos explorando. Se nos acaba el tiempo, nada más una pregunta rápidamente, licenciado. ¿Se siente preparado y listo para llevar en estas épocas difíciles de acción La nacional? respuesta es sí, aunque estamos muy motivados y obviamente en el Senado de la República pues tenemos que sacar adelante la reforma educativa. Exacto, eso el es Senado de por estratégica, para eso nos contrataron los guanajuatenses, para eso recibimos 1 millón de votos y no vamos a dejar esto a la deriva. Tengo el privilegio de ser presidente de la Comisión de Educación y vamos a estar muy cerca de todos los temas. Perfectamente bien. Bueno, pues muchísimas gracias, senador de la República, el licenciado Juan Carlos Romero Hicks, por estos momentos de plática, aunque digo, es día de asueto, pero de todas maneras ahí está la chamba, ¿no? Vamos a seguir trabajando con mucho entusiasmo. Que tengan un excelente día y una gran semana. Un Gracias. abrazo muy afectuoso. Gracias. Nos vamos a un corte comercial. Estas noticias se